Andrés Villavicencio, exiliado venezolano, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. ¿Feliz? Bastante. ¿Suficientemente feliz? No lo suficientemente feliz, pero inicialmente feliz. ¿A partir de ahora qué? Es verdad que se le puede criticar mucho a Donald Trump durante la semana, pero el movimiento de ayer de presos políticos es más de lo que Rodríguez Zapatero ha hecho durante los últimos años en esa intermediación. Sin duda. La semana que viene se va a ver con María Corina Machado y parece que todo no puede ser a la vez, pero en una semana... Ha pasado mucho. Ha pasado mucho en Venezuela. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese señor que veíamos hace unos segundos, Diosdado Cabello, que es el poder real en Venezuela, que es el ministro de Interior y Justicia, pero al mismo tiempo es quien principalmente lidera los cuerpos represivos, había estado con una gorra como la que se veía en las imágenes que decía "dudar es traición", lo que deja en evidencia que ellos desde hace meses sabían que una conspiración interna estaba en marcha. Sin duda alguna ha sido Delcy Rodríguez, y su hermano, como el chavismo, como toda organización criminal, tiene facciones, y esta facción ha decidido que, antes de que fueran a por todos, entregar a Nicolás Maduro. Sin embargo, pasó algo muy grave, y es que hubo la confesión de un delito, y es que al día siguiente de la extracción de Nicolás Maduro, el dictador de Cuba, Díaz-Canel, emitió un comunicado donde decía que él lamentaba la caída en combate de 32 soldados cubanos en la agresión imperial. Y yo digo, ¿qué hacían 32 soldados cubanos en suelo venezolano, en instalaciones militares venezolanas rodeando a Nicolás Maduro? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que hace mucho tiempo que la soberanía de Venezuela había sido violentada y había sido entregada a intereses extranjeros por el chavismo. Y justamente cuando uno ve a personas de extrema izquierda en Argentina, del kirchnerismo, o acá en España, de movimientos como Podemos o de Bildu, diciendo que les preocupa la soberanía de Venezuela, no solamente que es una preocupación falsa, sino que llega 27 años tarde, ¿no? ¿Les preocupa otra cosa? En febrero es la audiencia del Pollo Carvajal, y creo que mucha gente tendrá muchas cosas que explicar. A partir de aquí, lo que sí hay que reflexionar es si esto abre la vía a una nueva manera de hacer por parte de Estados Unidos, y si Venezuela va a ser el caso o el ejemplo paradigmático. Es decir, no hay soldados estadounidenses dentro. Escuchábamos a Diosdado Cabello, decía, bueno, pues gracias a las armas hemos podido defender. Ha evitado Donald Trump que haya una guerra civil, ha evitado la muerte de soldados estadounidenses por el reparto de armas que había habido por parte del régimen en Venezuela, pero a partir de ahora el camino es petróleo, democracia, es decir, petróleo para que de verdad se note que el cambio ha llegado, que se acaba la penuria económica en Venezuela, y por tanto la democracia puede entrar de una manera más sencilla. Y luego, aquí sabemos mucho también de transiciones en España, Delcy Rodríguez a la cabeza del proceso de transición, ¿o no? Bueno, yo entiendo el pragmatismo del presidente Trump con Delcy, a pesar de que en Venezuela tenemos un presidente electo que es Edmundo González, cuya victoria está comprobadamente explicada en el mundo, y tenemos un liderazgo muy sólido político que es el de María Corina Machado, que recientemente ha recibido el Premio Nobel de la Paz y ha sido reconocida por el mundo. A pesar de todo eso, Venezuela es un estado fallido, Venezuela es un estado forajido, Venezuela es un estado tomado por mafias, y entiendo que como esto ya es un asunto criminal y militar, ha decidido el presidente Trump tener a alguien que desde dentro ayude a desmontar el sistema. Y aunque a algunos nos pueda molestar ese pragmatismo, de cierta forma hay que entenderlo, porque acá cuando un ocupa ingresa en una vivienda, la policía no llama al propietario, la policía comienza negociaciones con el ocupa hasta que lo logra sacar. Y en Venezuela tenemos una dictadura que ha usurpado el poder, que ha ocupado el poder, y hace falta sacarlo. No basta con salir de Nicolás Maduro, hace falta desmontar el sistema chavista, y eso es lo que ha comenzado en Venezuela. Lo que tú decías del petróleo también. El petróleo venezolano, hace mucho tiempo que, en primer lugar, PDVSA, nuestra estatal petrolera, fue destruida. Cuando Chávez llegó al poder en el 99, PDVSA producía, con una plantilla de 25.000 trabajadores, producía 2.800.000 barriles. El día de hoy, con una plantilla de 200.000 trabajadores, produce apenas 700.000 barriles diarios. Y esos 700.000 barriles diarios se van en consumo interno, la demanda interna, sobre todo de gasolina y de combustibles, y además unos convenios con China que son absolutamente leoninos, en los que Venezuela siempre pierde, y seguramente lo que se les regala a Cuba, que nadie sabe a ciencia cierta qué cifra de barriles diarios son.
Pero lo que te quiero decir es que cuando uno escucha gente diciendo que esto es un asunto de petróleo, que es un asunto de recursos naturales, oye, China, Rusia e Irán ya habían estado tomando Venezuela para hacerlo un teatro de operaciones antioccidentales hace mucho tiempo, precisamente por los recursos naturales. O es que aquí alguien se piensa que Putin o Xi Jinping o el régimen de los ayatolás están en Venezuela, ¿por qué? Porque Maduro les cae bien, o porque querían comer arepas, o porque querían saber cómo era el Caribe. No, lo estaban por los recursos naturales y tenían muchos años saqueándolo. Y esto más bien es un stop a todo eso, y yo considero, y lo digo sin ningún complejo, que nuestros aliados naturales tienen que ser el mundo occidental, nuestros aliados naturales tienen que ser la Unión Europea, tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser Canadá, porque nosotros tenemos que aceptar como aliados estratégicos a China, a Rusia, a Irán o a Evo Morales. No tenemos los venezolanos ninguna obligación con esa gente. Futuro político en Venezuela. ¿Cómo se tiene que hacer para evitar caer otra vez en lo mismo? Porque puede existir un riesgo a medio plazo de que el país vuelva a entrar en una situación, sobre todo porque me imagino que habrá un pánico generalizado cuando alguien salga a dar mensajes parecidos a los que se ha visto, ¿no? En plan, en los años sobre todo de Chávez, alrededor de lo podéis tener todo, pero era el lobo disfrazado de cordero. Totalmente. Entonces, ¿cómo se puede hacer un proceso democrático, de transición democrática, con garantías de que nadie pueda volver a usurpar el poder en Venezuela y quedárselo para sí mismo? ¿Cómo se puede hacer, habiendo caído ya en ello? Fíjate, yo creo que yo te lo resumo en una frase. Venezuela necesita muchas cosas, pero principalmente dos, que son mano dura y libre mercado. Y nosotros tenemos un libro, una obra que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, escrito por Carlos Rangel, que fue un gran liberal venezolano, que él hacía una crítica social a Latinoamérica en general, pero sobre todo a Venezuela, de cómo un líder de extrema izquierda como Petro o como Chávez comienzan siendo guerrilleros con delitos de sangre o militares golpistas, y con el pasar de los años se ponen una corbata, se presentan a elecciones y ganan como si nada hubiese pasado. Por eso se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Es el camino del izquierdista promedio en Latinoamérica. Y por supuesto que ningún país está curado de este tipo de mal. El que piensa que la libertad... Ninguno. El que piensa que la libertad o la democracia son cosas que se tienen que dar por ganado, está muy equivocado. Son valores que hay que defender todos los días. Y cuando uno ve, y esta semana ha servido mucho para eso, que se retratan las fuerzas políticas. Por ejemplo, acá en España, ¿quiénes manifestaron en favor de Nicolás Maduro? El Partido Comunista y Podemos en Serrano frente a la Embajada de Estados Unidos, y en Bilbao, Bildu. Oye, yo creo que eso es una radiografía de cuál sería el futuro de España y el plan de gobierno y lo que ejecutarían si estuviesen en el poder estas personas cuando salen en defensa de Nicolás Maduro. Y debo decir que como venezolano me ofende mucho que gente que no nació en mi país, que gente que no vivió los estragos de la dictadura de mi país, utilicen la bandera de mi país en una manifestación en defensa de un dictador que ha sido llevado ante la justicia. Y fíjate, nosotros veíamos esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de Nicolás Maduro esposado llegando a un tribunal, y hay que decir que eso fue una cosa sanadora y colectivamente reparadora para la inmensa mayoría de los venezolanos que hemos sufrido esto. Y yo hasta este momento no sé cuál irá a ser el destino de Nicolás Maduro. Yo no sé si él va a acabar en una prisión federal o él va a acabar haciendo pupitres para niños salvadoreños en el Secot. Pero sea cual sea su destino, va a ser un destino mucho más digno que estar asesinando venezolanos, robando elecciones y saqueando los recursos de todos. Y especialmente va a ser con un debido proceso, va a ser frente a un tribunal donde se le van a respetar sus garantías, donde va a tener acceso a atención médica, donde va a tener acceso a un representante jurídico, que son cosas que Nicolás Maduro no le ofreció a sus presos políticos, a sus desaparecidos, a sus ejecutados extrajudicialmente, a sus secuestrados, desaparecidos y a todas las personas que hemos tenido que ver, que ya son miles, a familiares de presos políticos, como por ejemplo, se me viene a la mente el más escandaloso y el más grotesco, que fue el de Rafael Tudares Bracho, el yerno de Edmundo González. Su único delito era estar casado con la hija de Edmundo González. El tipo lo secuestran durante 330 días, no se sabía dónde estaba,
no se presentó ante un tribunal, no se sabía qué se le imputaba, no se sabía ni siquiera si seguía con vida, y en el día 332, 333 se le presenta ante un tribunal para dictarle sentencia sin la realización de un juicio y lo condenan a la pena máxima venezolana, que son 30 años. Entonces, un tipo que ha tratado así a sus presos políticos y no hablar de los que han asesinado en torturas como en sitios como en el Helicoide o tantos otros centros de tortura verificados por la ONU que tiene el régimen, finalmente ha sido llevado ante la justicia y va a recibir un debido proceso que él jamás le dio a sus presos políticos. María Corina Machado es la figura que tiene que alzarse con la transición. Parece que la química, ¿no?, por lo menos desde fuera, con Donald Trump no ha sido o no es la mejor, pero es ella, comentábamos antes de la entrevista, hay una figura que está todavía encarcelada, de la que se me empezaba, ayer ya me empezaban a hablar de ella, ¿no? ¿Tú sabes el nombre? Sí, Juan Pablo Guanipa, un gran amigo. Y hablaban de que él podría, cuando sea liberado, porque está todavía preso, sí, ser una figura de consenso, pero Donald Trump decía, no tiene el apoyo suficiente. Y desde fuera no terminamos de entender lo de no tiene el apoyo suficiente. Pero hay que poner el contexto, él se refería a un tema militar. Porque María Corina Machado, que es una mujer extraordinaria, que es una gran líder política y que a diferencia de dirigentes en el pasado que traicionaron la causa o que transaron con el régimen, María Corina no traiciona, María Corina no se humilla, María Corina no baja las banderas de la libertad. Y eso es algo que yo como venezolano le agradezco mucho a María Corina Machado. Pero cuando Trump decía que no tiene el apoyo, evidentemente se refería al tema militar. En Venezuela solamente hay 3 grupos que tienen las armas, que es el AMPA, los paramilitares colectivos armados por el chavismo y la Fuerza Armada. Y ninguno de esos 3 grupos es opositor, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el chavismo se dedicó a violar la Constitución y a ideologizar la Fuerza Armada. Nuestro artículo 328 establece que la Fuerza Armada es un componente profesional sin militancia política, y tú ves cualquier desfile militar venezolano y verás a los militares gritando patria, socialismo, muerte, entre otras consignas ideológicas. Además que quien no se pliega a eso es acusado de traidor y llevado también a centros de torturas. Y en segundo lugar, nosotros siempre hacemos una división que es el alto mando militar y la oficialidad media, ¿no? Nosotros sabíamos que un quiebre jamás vendría del alto mando militar porque está comprometido con la corrupción y comprometido en los peores asuntos del régimen. Pero de la oficialidad media, que en Venezuela los conocemos como los comacates, que son los comandantes mayores, capitanes y tenientes, de allí es que nosotros esperábamos una rebelión en favor de la restitución del orden constitucional. ¿Por qué no ocurrió? Porque desde hace muchos años el chavismo permite que el G2 cubano, que inteligencia cubana espíe a la oficialidad media de la Fuerza Armada a las 24 horas y se les hace imposible hacer algo sin terminar siendo torturados. Hubo un intento que fue el de un militar llamado Óscar Pérez, un patriota, que fue asesinado en la masacre del Junquito junto a su equipo, y otros que han sido también fusilados extrajudicialmente. Así que nosotros necesitábamos, habiendo llegado a este punto, donde ganamos unas elecciones con el 70% de los votos, lo demostramos y el régimen no quiso reconocerlo, a que existiera una acción de fuerza que encauzara al país hacia la democracia. Y esa acción de fuerza ocurrió, y no tengo ninguna duda que esa acción de fuerza, más temprano que tarde, se va a traducir en el retorno de la democracia. Es el inicio de una transición. Hay varios tipos de transiciones. Está la transición como la de Panamá, que fue mucho más rápida y que era similar. Noriega era un tipo que se dedicaba a retar todos los días a Estados Unidos pensándose intocable, pensándose impune para siempre, y hasta la semana pasada Nicolás Maduro aparecía cobarde, ¿no?, en televisión bailando salsa, retando a Estados Unidos como si es que... O cobarde, ven aquí, ¿no? Sí, sí, famosa... aquí te espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde. Y bueno, ahí terminó. No le dio tiempo a llegar al búnker. Él pensaba, totalmente, y es que yo no sé quién le metió en la cabeza a Nicolás Maduro que él podía vacilar a Estados Unidos, pero quién pensaba que eso iba a ocurrir. Y con Donald Trump en la presidencia, pues muchísimo menos. Él logró vacilarse a Biden, que le liberó a los narcosobrinos, que le liberó a Alex Saab, el principal testaferro. Llegó a un acuerdo enorme de Chevron con PDVSA, ¿eh? Que llegó a un acuerdo con Chevron. Justo antes de las elecciones, que fue bastante llamativo. Pero el presidente Trump no es Biden, y eso ha quedado demostrado en los últimos días. Y sí, inició la transición en Venezuela y más temprano que tarde se habrá desmontado completamente el sistema chavista y los exiliados podremos regresar a reconstruir nuestro país en libertad. Se habla mucho de la diáspora de venezolanos en el mundo y es real, pero también ha habido una diáspora del chavismo, que sabiendo que antes o después iba a acabar, solo tú vives en Madrid. Sí. Solo tienes que ir por el barrio de Salamanca y ver la cantidad de venezolanos, no precisamente exiliados, que han comprado edificios y edificios y edificios, y de esto de dónde sale. Lo que pasa es que los exiliados no estamos en Salamanca. No, lamentablemente, ya, por eso, pero ellos sí. Entonces, no es el momentum. El momento puede venir,
Sí. pero ¿habrá un momento para perseguir a aquellos que han hecho negocio y que se han hecho millonarios, que se han forrado a costa del sufrimiento de los venezolanos y se han llevado el dinero, entre otras partes, a Madrid? Es decir, ¿hay manera de perseguir eso? ¿El régimen nuevo, democrático, debería perseguir eso? ¿O hay que hacer tabla rasa? ¿O es imposible perseguirlo? Fíjate, Pero vosotros sabéis quiénes son perfectamente. Lo que pasa es que el verbo perseguir a mí no me gusta porque sirve para que ellos se hagan los mártires. Yo prefiero decir hacer justicia, ¿no? Llevar a estos saqueadores, a estos gerifaltes del régimen ante la justicia, que se proceda una congelación de bienes y que tengan que responder ante la justicia todo lo que hicieron, todo el saqueo que han hecho. Y esto no se trata de retaliación ni se trata de venganza, se trata de hablar de justicia. ¿Por qué? Porque en Venezuela la corrupción se traduce en vidas humanas. En Venezuela hay esquemas de corrupción para robar dinero dedicado a la importación de medicamentos, por ejemplo. En Venezuela, por lo menos en mi estado, yo soy del estado Falcón, allá se había anunciado la construcción de una represa y se invirtieron varios millones de dólares para que eso fuese posible y se los robaron. Y mi ciudad, la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, tiene el peor servicio hídrico de Venezuela, producto de ese caso de corrupción. Entonces, todas esas veces que yo tuve que ducharme con un tobo de agua, yo quisiera que eso fuera reparado socialmente, y la reparación social de ese sufrimiento generado por la corrupción chavista es que los corruptos estén tras las rejas y que todas las tramas de corrupción sean develadas y que todas las tramas de corrupción sean expuestas. Yo sí quiero justicia, yo no quiero una tabula rasa, ni creo que aquí debamos hacer que la transición sea un cheque en blanco para que delincuentes queden impunes, para nada, y sobre todo porque muchos de ellos están armados y hay que ir a por ellos. Porque si el día de mañana acá dejamos estos cuerpos armados por el chavismo que delinquen al amparo del Estado con sus armas, el día de mañana, si una persona como yo regresa, no, iba a poner otro ejemplo, pero me voy a poner a mí mismo para no mencionar a nadie, a alguien le extrañaría que me hicieran lo que le ocurrió a Miguel Uribe. Entonces no podemos tener esa bomba social allí presente. A los criminales hay que tratarlos como lo que son y a Venezuela tiene que regresar el orden. Además, como parece que lo han invertido bien en viviendas, se va a poder sacar una buena cantidad de dinero si se les expropia, ¿no? El expropiense famoso, pues igual ellos deberían vivirlo también en sus carnes ahora. Y más de un hospital se pudiera construir con tanto dinero saqueado y sobre todo lavado a través de temas inmobiliarios. ¿Cómo ves Venezuela dentro de una década? Es decir, ahora estamos viendo muy el corto plazo, ha pasado una semana, pero ¿cuál es el plan que debería o que crees que el proceso renovador, democrático, debe llevar a Venezuela? Cercano a Estados Unidos, entiendo que sí. Bueno, vamos a ver quién sucede a Donald Trump, pero si está en el Partido Republicano y si es un Marco Rubio o un J. de Vance, va a estar cerca de Venezuela. Pero ¿cómo ves Venezuela? ¿Qué cosas crees que deben hacerse? Y no hablo ya solo de lo político, sino también de lo económico, de lo social. ¿Por dónde tiene que ir el cambio para que también una parte de los venezolanos, que al final han hecho vida y han enraizado en Miami, en Madrid, digan, es que es mi tierra, es que quiero volver a mi tierra, ¿por qué tengo que estar exiliado? Así es. Fíjate, lo primero sería dejar las reglas del juego claras, ¿no? Que la inversión extranjera sepa que nunca más un delincuente va a expropiar todo su esfuerzo de décadas porque le dio la gana en algún momento de salir a una plaza y expropiar. Las petroleras se lo están diciendo a Trump. Totalmente. Dame garantías. No, las garantías, eso. Y dejar un marco jurídico que dé esas garantías para que nosotros podamos recibir inversión extranjera. ¿Qué hacer además de eso? Oye, impuestos al mínimo legal permitidos o eliminados. Hacer de Venezuela una especie de paraíso para la inversión, para que el capital extranjero pueda llegar a generar empleo de calidad, a que los salarios puedan subir, a que tengamos una administración pública que recupere la carrera pública como oficio. En Venezuela se destruyó. En Venezuela la carrera pública se convirtió en un aguantadero de la política donde no eran los más meritocráticos los que asumían los cargos gerenciales, sino que eran las personas del Partido Socialista que se dedicaron a medrar del Estado. Eso se tiene que acabar. Además de eso, privatizar empresas que no funcionan y ponerlas en manos de un capital privado que genere no solamente competencia, sino que cree servicios de calidad. Por ejemplo, la luz en Venezuela, la electricidad en Venezuela está completamente estatizada en una red que se llama Corpoelect. Es la peor servicio eléctrico de América Latina. Yo quiero que pase de ser el peor a que pase de ser el mejor. Y para eso es necesario privatizarlo. Además de eso, recuperar el valor de las pensiones. ¿Tú sabes cuánto cobra un jubilado venezolano hoy, el día de hoy?
menos de $2 al mes. Y tú me preguntarás, ¿de qué viven los abuelos venezolanos? Pues viven de las remesas de sus nietos que se han tenido que ir del país. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes donde 8 millones ya estamos fuera, para que tú tengas una idea del nivel de destrucción. Además de eso, que nosotros podamos volver a tener industria en Venezuela. La poca industria que existía antes del chavismo fue devastada por completo y fue arrasada precisamente porque el chavismo quería empobrecer a la gente para generar dependencia del Estado y a través de la dependencia del Estado ejercer control social. Yo quiero un Estado pequeño y una ciudadanía grande. Yo quiero un Estado que respete la libertad individual de la gente y no que sea una especie de gran hermano o de un leviatán que esté vigilando cada área de la vida personal de cada persona. Al contrario, y me disculpa la redundancia, al contrario, lo que quiero es un Estado pequeño, un Estado eficiente que se dedique a impartir justicia y a dar educación y salud de calidad y lo demás se lo deje al sector privado. En Venezuela incluso se llegaron a estatizar, a expropiar hoteles, a expropiar areperas y era una cosa insostenible que terminó como todos sabíamos que iba a terminar, en un desastre y una tragedia humanitaria. Solo una cuestión más. ¿Cuánto tiempo crees que Trump / Estados Unidos va a tener que estar monitorizando, bueno, pues, estando, ¿no?, en todo ese proceso? O si crees que eso va a tener que perdurar más allá de lo que pensamos, es decir, no es una cosa de 1, 2, 3 años, sino el padrinaje, ¿no?, de Estados Unidos va a durar más tiempo, y si crees, oye, que se quede el tiempo que sea, pero que nos lo arregle. ¿Crees que eso es como debería realizarse? Claro, como Venezuela es un estado fallido, donde no hay instituciones, donde está vulnerado por todos lados, en el sur de Venezuela, donde tenemos el arco minero del Orinoco, hay oro y está siendo saqueado por mafias iraníes vinculadas al régimen teocrático. En la frontera oeste, la FARC, cuando la FARC se desmovilizó en Colombia, el que no quiso entregar las armas, cruzó al lado venezolano y se dedica a delinquir al amparo del Estado chavista. Y además tenemos una especie de milicia de paramilitares urbanos que se llaman los colectivos, que son unos malandros, unos delincuentes armados por el chavismo y que someten los barrios más pobres del país. Tanto llegó a ser Venezuela en este momento con el chavismo un Estado fallido que ni siquiera dentro de las cárceles el Estado puede ejercer control. Las cárceles venezolanas son gobernadas por unos caciques criminales que se llaman los pranes y desde las mismas cárceles se organiza extorsión y secuestro. Entonces, claro, en Venezuela hay mucho que hacer y yo no quiero una transición débil, yo quiero una transición sólida que garantice el no retorno de esta gente, el no retorno de este sistema y el no retorno de la destrucción de nuestras libertades. Y yo sí quisiera que tomar el tiempo que tendría que tomar. Hay varios tipos de transición. La de Panamá duró 1 año, la de República Dominicana duró 3. Yo no sé cuánto vaya a durar la de Venezuela, dure, ¿no? Pero lo que tenga que durar estaremos dispuestos a acompañar lo que se esté haciendo porque venimos de 27 años de destrucción y sabemos, y esto es muy importante que lo sepa tu audiencia y que lo sepa todo el mundo, los venezolanos sabemos que no hay ningún escenario peor para nuestro país que la permanencia del chavismo en el poder. Ese es el peor escenario. La permanencia del saqueo, la permanencia de la destrucción, la permanencia de la persecución, la permanencia de la destrucción de las libertades, de no tener democracia, de tener presos políticos, eso se tiene que acabar. Y esta transición que ha comenzado va a ser acompañada por la inmensa mayoría de los venezolanos el tiempo que haga falta para que nuestro país vuelva a retomar su rumbo constitucional, democrático y en libertad. Andrés Villavicencio, creo que has imaginado esta semana tantas veces en tu cabeza durante toda tu vida que la felicidad, ¿no?, es lo único que puede acompañarte. Sí, si estos días fuesen una canción serían Libre de Nino Bravo. ¿Aún te levantas por la mañana y dices, ¿de verdad ha sucedido? Me pasó los primeros 3 días, era increíble, estábamos todos en shock. Yo cuando me desperté y vi la noticia en el teléfono, yo recuerdo que yo pensé que estaba soñando, porque ¿sabes esos sueños donde tú sueñas que despiertas en tu cama pero sigues durmiendo? Y claro, yo había soñado varias veces esto y lo que hice fue salir corriendo a la ducha a ver si bañándome me despertaba y me di cuenta que era real lo que estaba pasando y llamé a mi familia. No sabíamos, ¿no? Al principio, yo recuerdo que esto ya como las Torres Gemelas, es decir, que hay un punto histórico en esto, ¿no? Sí. Yo recuerdo que me levanté y un compañero venezolano que estaba en Caracas, a Miguel, que está por aquí, a Miguel, nuestro productor, y a mí nos había escrito diciendo, oigo disparos y veo aviones y helicópteros, eran en España las 10 menos cuarto de la mañana. Y entonces decía, que bueno, pero esto llevan ya diciéndolo, pero no creo tal. Me dice, espérate que te paso un vídeo. Y entonces le dije a Miguel, ponte lo que tengas, yo también, que vamos a hacer el programa de inmediato, ¿no? Y a las 10 y cuarto de la mañana, yo creo que vamos en Primer Medio, que estaba en directo,
contando lo que no sabíamos, porque es verdad que ahí no sabíamos, sí que sabíamos que había algo que se estaba moviendo y que era muy claro que había habido una intervención, pero ¿qué había pasado? No, ni siquiera ellos mismos sabían. Sabes que, por ejemplo, Padrino López, que es el tercero de las recompensas, está Maduro, 50 Vladimiro millones. Padrino. Exacto. Maduro, 50 millones de dólares, Diosdado 25, Vladimir Padrino 15. Vladimir Padrino se graba un comunicado desde un búnker diciendo que a pesar de la agresión, ellos seguían firmes con el presidente Maduro, y ya Maduro no se lo habían llevado. Y ni siquiera el ministro de la Defensa lo sabía todavía. Para que tengas una idea de lo bien que se hizo esta operación de extracción y de lo desprevenidos que tomaron al chavismo, que se creyeron impunes y que pensaron que esto no iba a ocurrir. Bueno, fíjate, y ya te dejo, que No, te tienes más cosas, pero en esos primeros minutos, en Flight Radar, lo primero que vimos era un vuelo de Venezuela hacia Moscú Hacia Moscú, de Delsi. y 2 hacia Irán. Es decir, pero claro, que posteriormente lo que hemos visto es que era personal de uno y de otro país saliendo. También. Sí. Y el hecho de que muchos de ellos no aparecieron hasta bien entrada la tarde. Era demasiado evidente que hubo un quiebre interno en el régimen, que era lo que se apostaba desde hace muchísimo tiempo. Finalmente ocurrió, fue la facción de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, y como dijo el presidente Trump, Delcy me ha dicho que va a cooperar, y yo espero que coopere, porque si no tendremos que entrar por segunda vez. Así que yo creo que Delcy aprendió la lección con Maduro y no va a estar jugando a seguir violando derechos humanos y a seguir abusando de los venezolanos, sino que va a facilitar desde dentro el desmontaje del sistema chavista. Andrés Villavicencio, buen día. Muchas gracias, Buen tío. negocio y a mantener esa sonrisa después de esta semana. Viva Venezuela libre. 10:28 de la mañana, buen año, que no ha podido empezar mejor, claro.